Voy a hacer la presentación de mi novela La verdad se esconde tras las sombras, escrita bajo el seudónimo de Alex Alba. Atención a este nombre, que dará que hablar en próximas fechas. ¿Por qué este título? Pues pongo el acento en la verdad, con mayúsculas. Me atrae el concepto de ¿qué es la verdad? No es la misma para todos. Si se está seguro de que se sabe, se acabó el aprendizaje. Yo nunca la mantengo a capa y espada. Siempre estoy dispuesto a dejarme convencer por un buen libro. Y también no ceso de buscarla. El protagonista cree que hace lo correcto y que está en posesión de esa verdad, su propia verdad. ¿Qué relación tiene este título con la obra? El argumento principal descansa en la investigación del campo de la medicina y en concreto de la clonación. Pero esta es casi clandestina y de ahí la frase se esconde tras las sombras. ¿Cómo se va a hacer algo con lo que mucha gente no está de acuerdo? Si la verdad no se comparte, incluso si se vuelve agresiva, surgen los conflictos de caracteres. Y dicho esto, seguro que el lector interpretará las cosas de diferente forma. ¿Con qué personaje me identifico? Yo no diré con los adverbios, como contestó Humberto Eco al presentar El nombre de la rosa. Es posible que no le gustara la pregunta. Yo me identifico con la idea y con los sentimientos que se expresan en el texto, pero no con un personaje concreto. Con este libro he hecho un trabajo de ingeniería literaria. Parece una contradicción mezclar ingeniería y literatura si pensamos en materias separadas. Es por la contraposición entre carreras de ciencias y de letras, pero si unimos las dos palabras, como hacemos con ingeniería fiscal, ingeniería financiera, civil, biomédica, social, etc., entonces ya no nos sonará tan raro. Pero sí, nos da una idea de algo muy difícil de conseguir. Cuando se me ocurrió esta idea, creí que había inventado un nuevo concepto, pero después de consultar en Google, porque da la impresión de que lo que no se encuentra aquí no está en el mundo, me decepcioné un poco, porque se hablaba de la ingeniería literaria, y ya no fui el primero en pensar en esto. Sin embargo, creo que no es lo mismo que lo que concibo como ingeniería literaria, sino de la forma de publicar y todo lo que conlleva alrededor de esta tarea. Yo me refiero a la trama del libro. Es muy difícil trabar una historia y entrelazarla a través de las cartas que se envían a amigos y amigas, muy diferentes todos, y además encajar los diálogos. El lector descubrirá por sí mismo cómo se consigue este hilo conductor de la ingeniería literaria para que resulte una obra cohesionada. Se trata de encajar las historias más antiguas con las actuales. Según se presenta la obra, es como un puzzle en el que algunas piezas del principio se ponen al final, como en los rompecabezas reales, porque el resultado final es el cuadro o paisaje que se quiere conseguir. Por este motivo, el lector convive con la intriga hasta la última página, es decir, su interés permanece a lo largo de toda la novela. Es el caos de anécdotas pasadas que se van reordenando en el lugar adecuado. Cuando la memoria empieza a flaquear, llega el momento de dictar la sentencia de muerte a las cartas. Pero, ¿es realmente así? ¿Se ven cumplidos los objetivos? ¿Se mantendrán unidas las piezas del puzzle?
o se desbaratará por completo. Mi forma de trabajar. En primer lugar, parto de una idea y a continuación voy dando la trama de la novela, escribiendo varias páginas todos los días. Esta parte es la más cómoda para mí, pero no quiero decir que sea fácil. Solo hace falta imaginación para contar cosas. He de decir que sí me resultó difícil inventar la trama del libro. Lo más tedioso es lo que he dado en llamar, y en esto sí aparece un nuevo concepto, es el masaje del texto. El término es novedoso, aunque no la acción, por supuesto. Lo he consultado en Google y no he visto nada parecido. El objetivo es dejar el texto como si fuera un pensamiento plasmado sobre el papel o sobre el ordenador. Esto mismo me ha ocurrido a mí leyendo algunos libros, que no parecía estar leyendo, sino pensando. Son libros que invitan a leerse de una sentada, en los que nunca te atascas leyendo, que no necesitas animarte a seguir en la siguiente página. ¿En qué consiste? Pues igual que se dan un masaje en la espalda para dejarla perfecta, quitar el dolor, colocar los músculos, los nervios, los tendones, etc. Y así se continúa durante varias sesiones, durante mucho tiempo. De la misma manera doy un masaje al texto de la obra. Y esto puede durar meses o incluso años. Nunca me quedo conforme al 100%. Sin embargo, la trama sigue intacta. Mi método para escribir es lanzar continuas ideas del ordenador al procesador de textos. Desde el principio ya no utilizo el papel, hace ya 20 años. Esto lo hago una vez que he pensado en las líneas generales de la trama y las tengo presentes en mi memoria. Para mí fue un reto escribir esta obra, recopilando cartas personales del protagonista. ¿Alguien ha imaginado un puzzle de 50.000 piezas? Pues es algo parecido. Quizá lo imaginemos, pero ¿quién se atreve a empezarlo? Y más aún, ¿a terminarlo? Paso a otro punto. Documentar libros. Y aunque sean de ficción, he de decir que no me documento demasiado. ¿Por qué? Pues porque no me inspiro en otros libros, sino que la escritura surge de las ideas. Esto lo digo aunque sea una verdad de perogrullo. Describo la psicología de los personajes con caracteres muy marcados. Me interesa mucho este tema porque me gusta comprobar si los autores se documentan. Los hay que insisten en documentarse durante mucho tiempo para escribir sus obras. En algunas obras clásicas, como por ejemplo Dostoyevsky en Crimen y Castigo, hay un tanto por ciento muy elevado de diálogo. Y en el resto del texto se describen situaciones personales. La obra ahonda en la psicología y los remordimientos del protagonista por haber matado a la vieja usurera y a su sobrina. Por otra parte, tenemos a Julio Verne que en 20.000 leguas de viaje submarino hace descripciones muy exhaustivas sobre el mar de coral como si fuera un verdadero naturalista de profesión. Comentarios sobre la obra. Tenemos 3 escenarios principales, de los que parten otros secundarios: la universidad, el laboratorio y la casa laboratorio. Los experimentos que menciono sobre la clonación son muy genéticos. Por supuesto, no es un libro científico ni de ensayo, sino una novela cuyo argumento es la experimentación científica. Por tanto, es ficción pura. No me he parado a comprobar si se ajusta a la verdad actualmente, sino que puede ocurrir en el futuro, tal como se ha contado en la novela. ¿El protagonista tiene algún defecto de personalidad? Como todo ser humano, seguro que los tiene, pero no están buscados a propósito, sino que son consecuencia de la acción. Y cuando se hace, es para lograr que el lector reaccione.
Muchas novelas exageran las acciones y la psicología de los personajes para que el lector se posicione en contra de esas actitudes o defectos, pero yo no lo catalogaría como una consecuencia moralizante, sino producto de la vida misma y de la variedad de caracteres humanos. Y esto ya es un mérito. Por este motivo, si existe algún fallo en la personalidad del protagonista, no lo consideraría un error del libro, sino una virtud. Descripción de la personalidad del protagonista. Al final, se sabe que se trata de un hombre muy soberbio, porque cuando le contradicen o le pinchan en su orgullo, se enfada de forma desmesurada. Estructura del libro. Voy a hacer una descripción muy breve. En el libro se describen 43 cartas, 11 de ellas para el personaje de Manuel, o Manolo como se llama a veces, y 8 para Almudena. Estos son los que llevan el peso de la obra. El personaje principal es Pedro, y no especifico el apellido. Esto abre un misterio sobre su procedencia y sobre cuál es su origen. Incluso, a pesar de que se habla sobre la familia, siempre tendemos a identificar a una persona por el nombre y apellidos. Empieza la narración desde que es estudiante en la Universidad de Madrid, Facultad de Medicina. Las aventuras de los estudiantes se cuentan a través de los que las han vivido y se plasman en toda la obra. Análisis de los personajes. No describo físicamente al protagonista, es como si fuera un espectro. Dejo libertad al lector para que imagine. Son personajes en los que se nota mucho el cambio psicológico. Los estados de ánimo son muy marcados. Hay pasajes en que se salta la acción, como he dicho, para luego reflexionar e instalarse en la armonía y el equilibrio. Esto causa un choque bastante importante para el lector, que le mueve a una reacción, aunque solo sea mental. Se describen las actividades de los estudiantes en una época concreta, la de los años 70. La transición de época se hace de forma muy original, sin que el lector se dé cuenta, porque se hace a través de las cartas. Yo mismo me asombré cuando lo conseguí. No me daba cuenta al ir desarrollando la trama. Se confunde el recuerdo con la actividad real, y esto lo consiguen las cartas que son sin fecha. Las relaciones del protagonista con los padres son muy mejorables. Sin embargo, según lo que se dice en el texto, esto no debería ser suficiente para que fueran tan malas. Quizá se detecta un cambio de ciclo en la sociedad, o que sea debido al carácter extremo que se impregna en los personajes, especialmente en los principales. El choque más impactante contra los padres es su tratamiento médico. Para completar la obra, hago surgir otros enfrentamientos en los que el protagonista no tiene nada que ver con la discusión, sino que son otros personajes. Se trata de una nueva vuelta a la noria, el continuo renacer de las expectativas de la vida. De nuevo, los recuerdos amenazan con volver, los hijos se tuercen, los padres entran en escena, etc. Yo lo resumiría en que se da otra oportunidad al protagonista. Como he mencionado, saco a relucir los problemas familiares porque de ahí surge parte de la trama, y el argumento principal de la novela es una consecuencia de aquellos. Es decir, para solventar los conflictos, saco a relucir unas soluciones. Y ahora yo me pregunto, ¿serán estas mejores o no? Yo desde luego no lo voy a decir. Ha de ser el lector el que lo descubra. El único personaje importante con el que no se relaciona mediante cartas, sino directamente, es María, personaje polémico, con muchos altibajos, desdibujado en la obra,
pero que caracteriza una época de resignación como personaje femenino en aquellos años. Durante una obra y una larga temporada es el apoyo de Pedro, pero no diré cómo termina. El hilo conductor de los caracteres permanece en los personajes, aunque se cambie de época o de situación personal. La parte de la obra en la que me explayé describiendo situaciones, escenarios y personajes fue la contratación de los guardaespaldas. El protagonista principal se presentó en un gimnasio donde se practicaba el boxeo. Este pasaje es digno de leer. Un apunte más. Siempre aparece un salvador para rescatar al protagonista de sus problemas, e irrumpió a la hora de independizarse y abandonar la casa familiar. La novela tiene de todo, y este es un punto que supone la inflexión profunda en toda la obra. Otros datos de la novela. Evidentemente, los utensilios y herramientas de un laboratorio no los he descrito. Lo podía haber hecho, así como los procedimientos, las reacciones químicas, las fórmulas y otros detalles. Pero quise hacer un libro más general, que llegara a más gente, pensando que quien no es un profesional y que trabaje en un laboratorio no se iba a enterar de nada, a diferencia del que sí lo hace, que en este caso dejaría al escritor en desventaja porque se daría cuenta de los errores en la descripción de ese laboratorio. Admiro a los escritores que ambientan su novela, por ejemplo, en temas marinos y describen las partes de un barco de vela. He de decir que me suenan a chino, como términos como andana, grímpola, trinquete, convés, etc. Y pasada media hora se me olvidan todos estos nombres raros y me quedo con lo esencial, que es el objetivo de la obra. No digamos ya nada sobre los términos técnicos informáticos. En este aspecto, la narración de esta novela consiste en mencionar que se hacen experimentos en determinado sentido, y ya no doy más detalles. Almudena es el segundo personaje y Manuel es el confidente del protagonista en temas profesionales. A medida que envejece, evoca los recuerdos de más joven. La imagen de ella permanece a lo largo de toda la obra. Nuestro protagonista sueña con la eterna juventud, pero llega el momento en que no puede ocultar que envejece. Hay un cambio brusco en la historia, se compara con el mendigo al que ha dado una nueva vida y envidia al profesor Román, al que ha contratado muy joven para dar clases a sus hijos. Cuando el protagonista cambia de vida, se profundiza en la investigación científica en el laboratorio. Después de esto, nos lleva directos a la resolución del problema y al desenlace. En esta etapa aparece el personaje de la prima, con la que no se comunica por carta y que le influye mucho, a pesar de huir de ella, a la que tiene un terror irracional. Toda una vida contada en 367 páginas da para mucho, pero van tan rápidos que el lector ha de estar muy atento para no perder el hilo de la narración. Otro punto de inflexión psicológica es el despido de sus guardaespaldas, para volver a contratarlos después de muchos años. ¿Qué ocurre entonces? ¿Cómo lo resuelve? Les ha tomado cariño. Esa es la conclusión. Las etapas por las que pasan los personajes se equiparan a las fronteras que existen en el ser humano, como la edad, la profesión, el estado civil, las enfermedades, etc. Buscando una conclusión. No la voy a contar, por supuesto, se perdería el interés, pero daré unos apuntes.
es la tercera parte, que comienza describiendo la vida familiar con sus hijos, cómo se cuidan, cómo se educan, etc. Hay un capítulo dedicado a la descendencia que causa bastante impacto en la novela. Para recordar con humor algunas anécdotas, se cuentan un par de bromas de estudiantes de medicina, pero muy pesadas, que luego traen consecuencias. El final. El enemigo que espía obliga a que las cosas se precipiten hacia el desenlace total. Solo afloran los recuerdos para olvidarse de ese final que buscan todas las obras de ficción. El libro es una mezcla bastante perfecta de personalidades, para todos los gustos, y de la época que se refleja, precursora de la que tenemos en la actualidad y de la que algunos hemos sido protagonistas. La constante en el libro es el paso del tiempo. Sin embargo, el futuro no llega de forma definitiva. El protagonista parece tenerlo en sus manos, pero nunca lo consigue plenamente. Nunca llega a lo sublime, aunque vislumbre las maravillas. Muchas gracias.